Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En Times Square, organizaciones sociales realizan una acción con el fin de visibilizar las formas de violencia contra la mujer en América Latina. Una de las organizadoras es Gloria Tadí Ángeles, quien es parte del equipo de Rebeldía Radio, una emisora cuyos comunicadores trabajan de manera voluntaria para fortalecer las luchas sociales de los inmigrantes, con noticias de interés para la comunidad latina. En Catskills, al norte de la ciudad de Nueva York, dialogamos con Joyce St. George, la primera mujer en ser nombrada investigadora especial de la Oficina del Fiscal Especial de Justicia Criminal de Nueva York y fundadora de PACT Training, un programa de entrenamiento a oficiales para la resolución de conflictos, que empezó en John Jay College y ahora es parte del currículum de La Guardia Community College. Esta italo-puertorriqueña tuvo además que luchar por honrar su herencia latina, aún dentro de su propia familia. La situación del COVID-19 ha hecho que la creatividad encuentre inusuales maneras de expresarse. En Queens y Brooklyn, entrevistamos a dos de los miembros de Alma Luna, una banda de música fundada por la cantante y activista Dilia, quien ha querido, a través de serenatas virtuales, llevar de manera especial consuelo y alegría a aquellos que enfrentan situaciones de pérdida de seres queridos o soledad durante esta pandemia. Y ahora, a ver Nueva York. Este colectivo queremos enfocarnos básicamente a la violencia contra la mujer, a las desapariciones, no solo en México, sino también de otros países. En colaboración con el colectivo mexicano de mujeres NYC, Rebeldía Radio, entre otras organizaciones, compañeras de Puerto Rico, de Honduras y de otros lugares que se han unido esta tarde aquí en Times Square y con la señora Araceli Salcedo, que viajó desde Veracruz hasta Nueva York, y háblanos un poco de su historia, de la búsqueda de su hija, de Fernanda Rubí. ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! Porque en casa sufríamos y sufrimos toda la vida, creo que el machismo de mi papá. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Que debemos de salir, que no debemos de tener miedo, principalmente nuestra misión como colectivo. ¡Aplauden, aplauden! ¡No dejen de aplaudir! ¡El pinche machismo se tiene que morir! El activismo se convirtió como en la parte más importante. O sea, es como otra extensión de mi cuerpo. O sea, siento que sin el activismo no podría complementar esa parte de mi vida. Y sucede lo de Ayotzinapa y me puse a buscar en las redes. Dije, alguien más tiene que estar haciendo algo. Y afortunadamente me encontré con el que ahora es mi compañero en Rebeldía Radio, con Francisco Ramírez. Es una nueva forma de protesta, una nueva forma de darle visibilidad a este aberrante hecho. Con lo de Ayotzinapa nos dimos cuenta que había mucha censura en muchos lados, entonces decidimos tener algo que fuera para la comunidad, no solo para los activistas o para la lucha social, sino en general para la comunidad migrante. Por aquí tenemos a Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, liquideño. Como muchos sabemos, él radica en esta ciudad. Empezamos a hacer live streams con nuestro teléfono. Y eso sí, desde el principio dijimos que iba a ser un proyecto autónomo, autogestivo, y obviamente pues al decir esto es que todo iba a ser directamente financiado por nosotros mismos.
¿Cuándo empezamos a darnos cuenta? Mi opinión es que la lengua náhuatl es... También se ha propagado a otros países. De comida, bebidas... Y ahora solo estamos Francisco, que ha regresado, Angélica, Carlos. Carlos es el único que no es mexicano, y mi hermana, que hace la parte de la edición, Alma. Pues hay mucha media comercial, ¿no? Por eso yo decía que nosotros no vendemos, nosotros estamos llevando la voz de los pueblos en sus países de origen, y la gente que no lo conoce, pues conozca la problemática y la realidad de nuestros pueblos. Pues toca hablar un poquito de nuestras lenguas, ¿no? De eso que es tan importante y que nos da identidad. Un Iña Cuncañe, Estado Oaxaca, un Gubí, Gloria Tadí, Ángeles. Y cuando llego ahí me doy cuenta que no soy como los demás niños, que soy, además de ser niña, soy indígena, pero ahí descubrí algo que no sabía que era hasta años más tarde, que era la discriminación. O sea, el saludo que les di al principio fue un saludo en cuicateco, de la región Cañada del estado de Oaxaca, que es una de las lenguas que está en peligro de extinción. Pues yo trabajo 5 días a la semana, 10 horas, es decir, 50 horas como niñera. Happy birthday, Gloria. That's the one. That's the car say? Yes. Y siempre me pagan las horas que me voy. En algún momento yo pregunté por qué me pagas si yo ya pues no estoy trabajando, y me dijo, bueno, porque estás haciendo un trabajo para la comunidad. Eso es uno de los mensajes que podemos... Hi, this is Rebel Dia Radio at La Gay La Guetza en Nueva... O sea, todos tenemos un trabajo antes de rebeldía, perdón, porque pues si no, como uno se mantiene, no se vive de rebeldía todo el tiempo. Muy emocionante el conocer cosas que a veces las tenemos ahí. Rebeldía es una inspiración desde el zapatismo, y es por eso que en nuestros lineamientos cubrimos o nos enfocamos a la lucha social primeramente. Y esto es Rebeldía Radio, transmitiendo desde la ciudad de Nueva York los hechos en vivo, los acontecimientos crudos a veces, pero en vivo, no hay edición. También cubrimos un poco de arte y de cultura. Como hombre, como indígena, ¿qué se siente haber traspasado la frontera y llegar a una ciudad como Nueva York? Después, lo que pasa en nuestros pueblos migrantes. Esto es Rebeldía Radio, la voz migrante en la ciudad de Nueva York, y les estamos compartiendo el trabajo que un equipo voluntarios para entregar comidas y despensas a los más necesitados. Pues nada, ahí para contagiarlos, para motivarlos a que hagan esta labor. Todos nosotros, los 5 que conformamos el proyecto, tenemos un compromiso con nosotros mismos, primeramente como ciudadanos, y después con la comunidad migrante, que pues necesita estos espacios comunitarios, ¿no?, para poder expresarse. Gracias por abrirme las puertas de su estación, ponerle alas a mi canto. Gracias. Voy a improvisar poesía. Ada, porque te apareces aquí junto a Geo Meneses para alegrar este día. Nueva York, ¿quién pensaría? Nueva York, ¿quién pensaría que estuviéramos cantando y un mensajito grabando con canto y con melodía para Radio Rebeldía, que aquí nos está escuchando? ¡Ay! ¡Eva! When life gives you lemons, you make lemonade. So what do you do when you have to shelter in place for 1 week, 2 weeks, indefinitely? Number one,
clean closets. I felt like a geologist sorting through strata. What did I find? Shoulder pads from the 70s. Shoulder pads from the 80s. From the 90s, a tie with Frida Kahlo. Number 2, you cook. I have gone through spaghetti marinara, spaghetti carbonara, picadillo con yuca, ropa vieja, you name it. I've cooked it. Secret, I used to call for delivery every day, but now I'm cooking. And that's how I have survived. Thank you. I was recruited, I was still in college, and I was recruited by Maurice Najari, who was the special prosecutor for anti-corruption in New York City during the 70s. It was the aftermath and the answer to Serpico's testimony at the Knapp Commission, and I was the first female investigator in that office. And I was sworn in, and I swear to God, as soon as I put my right hand down, my boss looked at me and said, "Can you type?" And I said, "Not a letter." I ran the school newspaper, I knew how to type, but I knew if I had said yes, I would have been demeaned, and I would have been subjected to being a secretary. So that was my first argument with him, and it just went on. It just took time to be assertive, not aggressive, but to be a female in law enforcement or any male-dominated profession, even today, it takes a certain amount of assertiveness and humor and thick skin. So I had a degree in criminal justice, and we actually formed PACT at John Jay College of Criminal Justice, and it was actually focused on helping police and criminal justice law enforcement personnel to be better at their interactions with the public. We did it for about 40 years. It was very interactive. There was no lecture. Well, Ben Termine, he was a professor. He was a founding member of John Jay College. He was somebody who was actually a Broadway director. He had danced on Broadway. He had acted on Broadway. And he was offered a position to start a speech and theater department for John Jay College for police. And he took the academic route. He took police officers and taught them how to act. And then he produced and staged incredible plays. And he used primarily police officers and kids like me, because I was one of 6 females in the college. To the day he died, he was brilliant. Gave us so much great advice, so much wisdom. He was the founder of the technique that Frank and I use. We built PACT from nothing. It was truly an idea. And I do have to say, PACT is now within the CUNY system. We actually gave it to LaGuardia. And LaGuardia has gotten contracts with the Department of Corrections. And they are now working with not only correction officers, but inmates, to help them to get more honest, to help them to find themselves and how they impact one another. So the greatest thing I think we've ever been able to do is build PACT to a point where it can go into a college. So I grew up in a household in conflict. If you think about West Side Story and you think about Tony and Maria, they had a better ending because my father, who was Italian, married my Puerto Rican mother, and as soon as they got married, he said, "I love you, honey, you're my wife, you're gonna forget your family, you're gonna forget being Puerto Rican, I don't wanna hear that Spanish crap, from now on, you'll be cooking Italian, you'll be Italian." And my mom had to basically hide her culture, which made me crazy. So I was afraid when I was in school to be with the Puerto Rican kids. I was afraid to be with the white kids. I didn't know who I was, and I fought my father a lot. I ended up becoming a fighter because I ended up defending my mom and her culture my whole life. And when I was 18, I graduated high school, left home, made enough money so that I could take my mom home, which she hadn't been in probably 30 years.
That's when I became Puerto Rican. We need to talk to Republicans. Following the Trump election, many women got involved. I did a couple of marches. Frank and I spoke at many of them, and somebody asked me if I would run. I never thought I could run. I did, against somebody who had something like 30 years and a lot of money in a very Republican area. I decided to run out of principle because this guy was going for gay conversion therapy. He was going for gun rights that were absolutely ridiculous. I carried a gun for 6 years. I had a gun to my head. I know guns. This man had no idea what he was asking about or talking about. He just wanted the gun rights people to vote for him. So I ran, I lost, but I got his numbers down so much that he retired. So I am a very happy camper. About the pandemic, it taught us to appreciate each other more, to care for each other more, to advocate for each other more. It taught us that when you vote for somebody, it better be somebody smarter than you. This country doesn't like thinkers. It likes people who can promote something and be brash. And I think that that's a big mistake. And I think a lot of people in this country are now learning, or hopefully learning, that you don't want that brashness because come an emergency, that's not going to help you. It's like living with a bully and thinking he's going to save you. Ain't going to happen. Soy una cantautora y activista y vivo en Nueva York. Yo he estado cantando en Nueva York por 20 años. He cantado en bandas, he escrito mi propia música. Tengo un disco. Tengo un show en Nueva York, en un lugar que se llama Duane Park, que se llama Tres Leches. Y yo, con 4 músicos, hemos estado tocando juntos años. Y la verdad me ha encantado tanto trabajar con ellos. Siempre he querido tener una banda y hacer música que me motiva, que me encanta, que me hace bailar. Entonces Alma Luna es una banda de música mundial y estamos basados en Nueva York. Yo lancé esta banda en enero y después, como pasó todo lo de COVID, tuve que poner todo como en paro y pensar en otra forma de ganar plata porque nosotros ganamos de tocar música, ¿no? Entonces tuve que pensar en algo que era hacer serenatas virtuales. Una serenata es una canción, un detalle para decirle a alguien que los quieres. Es algo que es muy de la cultura mexicana y todavía hoy en día se hace, que la gente se manda serenatas. Entonces también, como soy mexicana, quería hacer algo de mi cultura y como estamos en una época muy muy difícil donde la gente no se puede ver, es algo que ha ayudado mucho a la gente que lo ha recibido sentirse como felices, por un momentito por lo menos. Embrace me, my sweet embrace. Mi nombre es Gabriel Chacarji, soy pianista de Venezuela y vivo aquí en Nueva York por los últimos 6 años. Una serenata puede ser cualquier canción,
puede ser un bolero conocido o una canción de amor conocida, o puede ser una canción que la hayas compuesto a esta persona y pues tú se la estés dedicando. En Alma Luna hacemos las dos, hacemos covers y originales también. Elegimos primero la canción y luego elegimos un tempo, en la música así se llama, y es los beats per minute, se le llama. Entonces, por ejemplo, 90 beats per minute o 60 beats per minute es el tiempo de una balada. Entonces siempre hay un músico que debe empezar grabando con como metrónomo y graba como el track base donde todos los otros músicos seguían. Entonces luego que, por ejemplo, si yo hago el track base, yo lo hago con un metrónomo y grabo el piano, y luego le mando a Dilia el track con el piano y el metrónomo, y ella se lo manda a todos los músicos y cada uno va grabando encima de ese track, por ejemplo la batería, escuchándome a mí y al metrónomo, y el bajo igualmente, y luego Dilia va y los edita todos juntos, el audio, y luego edita todos juntos el video, y así es como resulta. O sea, realmente es el resultado de un trabajo de edición bastante fuerte, aunque parece muy sencillo cuando lo ves en la pantalla, pero es un trabajo largo de edición. Yo he cantado canciones para gente que ha estado sufriendo de COVID. He cantado canciones para muchos aniversarios, cumpleaños. He hecho memoriales de gente que ha fallecido. Porque como ahorita la gente no se puede cantar. Unas lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. Una de las canciones que fue más impactante es una canción que se llama Sanar, que me lo pidió una amiga para su prima que había fallecido su bebé. Ella no puede estar con ella ahorita, como están las cosas, nadie puede viajar. Entonces le quería dedicar esta canción para darle un poco de ánimo, un poco de cariño, un poco de felicidad. Y para mí fue muy fuerte hacerlo. Duré 3 días en intentar de cantarlo porque solo me salían las lágrimas. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Una también que me gustó mucho, una canción, es Hice Biri Biri Bom Bom de Selena, claro. Y lo hice por una pareja que está en California, que son mexicanos. Su amigo en la Inglaterra les mandó la canción para que podrían bailar un poquito en su casa. A mí como músico de Nueva York, lo que me ha ayudado a digamos, resaltar y a seguir trabajando es que manejo muchísimos géneros. Como por ejemplo en Alma Luna ya viste que hacemos muchísimas canciones de todo tipo de género. Con la situación del COVID, esto se ha vuelto hacia las grabaciones en casa. Es lo que todos los músicos están ahora haciendo, porque la música no puede parar, ¿no? Todos los músicos, digamos, somos como seres creativos y tenemos que seguir creando. Y yo creo que es muy bonito como, a pesar de toda esta situación, los músicos se han creado muchas ideas para seguir, ¿no? Para seguir adelante. Por ejemplo, esta gran idea de Dilia es una manera de nosotros seguir tocando juntos, aunque cada quien desde su casa, pero al final ves el resultado y estamos allí como tocando todos juntos. Aunque esto ha sido tan difícil, también veo la belleza en poder estar sola, en poder enfocarme en la música, en poder tener un tiempo más calladito, más solitario. En años pasados siempre había combinado mi vida profesional como cantante con mi vida de activista, y es como la primera vez en 8 años que hay una pausa forzada y que tengo que nomás hacer lo que puedo hacer aquí en mi casa. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos.
Russian